Hola, mi nombre es María Luisa Gómez y soy abogada en el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional. CEGIL es una organización no gubernamental que se dedica a la defensa y protección de personas y colectivos cuyos derechos están en peligro o han sido vulnerados. Para ello recurrimos al litigio estratégico ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Una de las principales herramientas de protección que prevé el Sistema Interamericano de Derechos Humanos son las medidas cautelares que otorga la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El procedimiento para poder acceder a esta figura de protección está regulado en el artículo 25 del Reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Este artículo prevé que la Comisión Interamericana, tanto a iniciativa propia como a instancia de parte, puede otorgar medidas cautelares a personas o colectivos, esto es, grupos de personas determinadas o determinables, cuando sus derechos se encuentran en una situación de peligro grave y urgente de sufrir daños irreparables. Por eso, cuando se suministra información a la Comisión Interamericana, es importante tener en cuenta que ésta va a analizar si concurren esos tres requisitos o no. Para analizar si concurre el requisito de la gravedad, la Comisión Interamericana se va a fijar, por ejemplo, en si existen amenazas contra las personas propuestas como beneficiarias, en qué tipo de amenazas se están realizando contra estas personas y si alguna de estas amenazas ha llegado a materializarse. También se va a fijar, por ejemplo, en si personas que tienen un perfil similar a la persona solicitante también están en riesgo en ese país, como por ejemplo las personas defensoras de derechos humanos en Honduras o en Guatemala. Y también se va a fijar en si se han producido ataques directos contra las personas solicitantes. Por otro lado, para analizar el requisito de la urgencia, la Comisión Interamericana se va a fijar, entre otras cosas, en si esos ciclos de amenazas se han incrementado en frecuencia, en intensidad. Por otro lado, finalmente tenemos el requisito de riesgo de daño irreparable a cualquiera de los derechos contenidos en la CAT. Para eso, la Comisión Interamericana se va a fijar si efectivamente, si llega a materializarse ese peligro, se puede producir un daño irreparable a cualquiera de estos derechos. Una vez analizados estos requisitos, la Comisión Interamericana procede a emitir una resolución de otorgamiento de medidas cautelares, en la cual ordena a los Estados tomar todas las medidas que sean necesarias para proteger adecuadamente a las personas beneficiarias. Es importante tener en cuenta que esta protección puede extenderse también al núcleo familiar de las personas consideradas como beneficiarias. A continuación, mis colegas Joaquín Mejía, del ERIC en Honduras, y Leslie Guerrero, de UDFEWA, en Guatemala, se van a referir en detalle a la implementación a nivel interno de estas medidas de protección. Hola, mi nombre es Joaquín Mejía, del equipo de reflexión, investigación y comunicación de la Compañía de Jesús en Honduras. Lo primero que me gustaría decir es que las medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos constituyen una herramienta fundamental para evitar daños irreparables a la vida e integridad de las personas defensoras de derechos humanos, particularmente en contextos de crisis política y de anormalidad democrática como la que vivimos en Honduras desde el golpe de Estado de 2009. Por ello, la aprobación de una ley y un mecanismo nacional para la protección de personas defensoras representa un gran avance en el país. En mi caso, ante las amenazas y hostigamientos contra mi persona y mi familia por mi trabajo como defensor, yo acudí ante dicho mecanismo. Sin embargo, me negaron protección sin motivar su resolución. Por eso acudí ante la Comisión Interamericana, quien con la misma información ordenó al Estado implementar medidas de protección a mi favor y el mecanismo se vio obligado a adoptarlas. Puedo decir que a pesar de los problemas al inicio de su implementación, las medidas han sido efectivas. En este sentido, es importante señalar que algo positivo del mecanismo es que el catálogo de medidas que ofrece es más amplio que el que ofrecía el Estado con anterioridad a través del Departamento de Derechos Humanos de la Secretaría de Seguridad. Sin embargo, hay que recordar que una política de Estado efectiva requiere 4 elementos. Primero, continuidad, es decir, que sea asumida como un asunto de Estado sin que su ejecución se vea afectada por cambio de gobierno. 2. Un marco jurídico adecuado. 3. Integración institucional que vincule a todas las ramas del poder público. Y 4. Un presupuesto suficiente, ya que el presupuesto realmente es el medidor real de la voluntad política estatal. Por eso, a la luz de estos elementos, se debe resaltar o debo resaltar algunos aspectos de preocupación relacionados con la falta de presupuesto adecuado del Mecanismo Nacional de Protección. Primero, para dar algunos ejemplos, el mecanismo no cumple con medidas de infraestructura, por ejemplo, no tiene dinero ni siquiera para elaborar y enviar un carnet que identifique a las personas defensoras como beneficiarias de medidas de protección del mecanismo.
2. Hay personas defensoras amenazadas desde hace 3 meses y el mecanismo ni siquiera ha hecho la respectiva entrevista de análisis de riesgo por falta de fondos. 3. El mecanismo está archivando expedientes argumentando que las personas defensoras no han tenido nuevos incidentes, pero sin investigar los hechos que originaron que ingresaran al mecanismo. A la luz de todo esto, y para concluir, me parece fundamental recordar que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recomienda en su más reciente informe especial sobre Honduras que se debe fortalecer el Mecanismo Nacional de Protección de manera que pueda atender el aumento de demandas de las medidas de protección, así como para asegurar la implementación efectiva de las mismas. Adicionalmente, la Comisión Interamericana recomienda adoptar de manera urgente una política pública integral de prevención y protección para las personas defensoras de derechos humanos y asignar el presupuesto necesario para su efectiva implementación. Hola, mi nombre es Leslie Guerrero y soy parte de la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de Guatemala, UDFEGO. Nosotros somos una organización no gubernamental encargada de verificar casos de agresiones en contra de personas, comunidades y organizaciones defensoras de derechos humanos, así como brindarles un apoyo integral. En esta misma línea, lo que buscamos es la implementación de mecanismos de protección a nivel internacional para personas defensoras de derechos humanos. Por lo tanto, somos peticionarios de diversas medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para la búsqueda de la protección de personas defensoras. Por ello, nosotros creemos importante conocer cómo funciona la institucionalidad para el seguimiento y la implementación de tales medidas cautelares. Siendo la institución encargada en este sentido, la Comisión Coordinadora del Ejecutivo en materia de derechos humanos, COPREDE, la que debe dar seguimiento e implementación de las medidas cautelares, creada a través del Acuerdo Gubernativo 486-91. Esta comisión cuenta con la dirección de mecanismos de protección hacia defensores, operadores de justicia, periodistas y comunicadores sociales, siendo una de sus principales obligaciones para la implementación de las medidas cautelares lo que es la coordinación interinstitucional entre las diversas instituciones encargadas de la protección hacia personas defensoras, así como la promoción de acciones preventivas y de protección para una efectiva implementación de las medidas cautelares. Asimismo, el reconocimiento del rol de las personas defensoras de derechos humanos a través de diversidad de acciones, así como buscar, generar e implementar leyes, políticas públicas para la protección de personas defensoras. En este sentido, nosotros lo que vemos como dificultades es que de primero no hay una coordinación interinstitucional efectiva entre las diversas instituciones encargadas de brindar protección y que la misma no se amplía hacia otras instituciones que podrían tener incidencia en la protección de personas defensoras. Sobre todo a nivel local, dígase en municipalidades, ya que solamente se toma en cuenta al Ministerio Público o a la Policía Nacional Civil y no se prevé incorporar a otras instituciones o ministerios derivados del organismo ejecutivo. Asimismo, miramos necesario que se brinde una protección a través de la comprensión del contexto de las personas defensoras de derechos humanos en los análisis de riesgo, así como la comprensión de otras acciones para la protección de personas defensoras. También creemos necesario la generación de medidas administrativas que incluyan medidas disuasivas para la protección de personas defensoras y que se reconozca a través de comunicados, pronunciamientos o campañas de comunicación el rol de las personas defensoras de derechos humanos, tanto a nivel nacional como a nivel local. Y por último, creemos la necesidad de generar medidas integrales de protección para personas defensoras que vayan más allá de la Policía Nacional Civil y que incluya a otras instituciones, sobre todo a nivel local, para generar una protección efectiva y eficiente de las personas defensoras y por lo tanto una implementación adecuada y eficiente de las medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Paralelamente, a nivel internacional, es muy importante continuar suministrando información a la Comisión Interamericana, porque ésta se va a encargar de monitorear el adecuado cumplimiento del ordenado a los Estados y la adecuada implementación de las medidas de protección que estos deben otorgar a las personas beneficiarias. Es muy importante tener esto en cuenta, porque la Comisión Interamericana, en el caso de que no se otorgue información actualizada, puede entender que la situación de riesgo ha cesado.
Por esto es muy importante mantener informada a la Comisión sobre nuevos incidentes de riesgo, sobre los problemas en la implementación a nivel interno y cualquier otro asunto que sea de interés para la Comisión Interamericana. Si quieren ampliar información sobre el procedimiento para solicitar medidas cautelares y todo lo que tiene que ver con su seguimiento, desde CEGIL les ofrecemos la guía para defensores y defensoras de derechos humanos, disponible en nuestra página web. Ahí figura toda la información necesaria para poder solicitar y tramitar medidas cautelares ante la Comisión Interamericana.